Y hermano Luis, por favor, diríjanos en oración para comenzar la clase. Amén. Bien, Señor, estamos aquí reunidos para escuchar esta información que nos acerca más a ti, Padre amado. Bendice a cada persona que está aquí en esta reunión, que cada quien está en diversos puntos del mundo, pero que aún así tenemos el interés de fortalecer nuestra fe, Padre amado. Te damos Amén. gracias por esta reunión, Señor, y que esta información que nos va a ser dada sea de aplicación para nuestra vida y que nos haga crecer aún más en fe. En el nombre Sí. poderoso de Jesús. Amén. 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 Así es, muchas gracias. Entonces voy a compartir ahora la presentación. Como repaso, recordar que hasta hoy tenían que tener leídas hasta la página 275. No vamos a tratar hasta ahí, pero la idea es darles estos márgenes para ayudarles en la organización de las lecturas. Ya tengo distribuido el libro de aquí hasta el final y también les podría mandar eso de una vez, o si no, sesión por sesión, yo creo que es menos amenazador. Y lo que vamos a ver hoy día es el capítulo 3, que es la caída y la segunda iniciativa divina, todo el capítulo 3, pero nos vamos a concentrar hasta lo que está en la línea roja, o sea, de 3:1 al 7, el señorío perdido, la tentación y la caída de la humanidad. Es una sección extraordinariamente importante de la Biblia y por eso vale la pena tratarla con cuidado. Eh, no siempre se hace así, a veces lo usamos como ilustración de diversas cosas, pero creo que vale la pena ir versículo por versículo, ya que los otros capítulos definitivamente vamos a ir seguramente más rápido. Y en la próxima sesión nos vamos a dedicar a esta sección de acá, que es del versículo 8 hasta el final del capítulo 3. Esto que ustedes tienen acá es una imagen de cómo se ve el hebreo del capítulo 3 de Génesis, para que se den cuenta de lo que es leer hebreo. Bien, pero antes de meternos en eso, y ya que aparece este personaje tan extraño, que es el tentador, creo que es bueno que nos preguntemos una vez más, ¿qué fue esto de la creación de los ángeles y de la caída en particular de Satanás? ¿Qué información tenemos a partir de Génesis? Y lo que sabemos es lo siguiente. Si asumimos que las estrellas que aparecen en el capítulo 1, verso 16, y el ejército de los cielos que aparece en el capítulo 2, versículo 1, son referencias que incluyen a los ángeles, ya que en otras partes, precisamente el ejército de los cielos se refiere con claridad a los ángeles, entonces ellos habrían sido creados el cuarto día. Eso es lo que nos dice la Escritura, junto con los astros del universo. Si además entendemos los cielos y la tierra en el capítulo 1, verso 1, o sea, el resumen de toda la creación, como la creación de los materiales básicos del cosmos y del mundo espiritual, en el día primero, deberíamos incluir ahí la creación de los seres celestiales, especialmente porque Job 38 dice que ellos alababan mientras Dios moldeaba la tierra. De manera que tenemos esas dos posibilidades entre el día primero y el día cuarto, y hasta ahí es lo que podemos decir. Pero los seres celestiales, según la Escritura, no habrían sido creados cientos, miles o millones de años antes de, del resto del cosmos, sino que son parte del universo, son parte del cosmos. Um, son parte del tiempo, en otras palabras, y el tiempo fue creado en estos días de la creación. La caída de este ángel poderoso que la Biblia llama Lucero, también tenemos que empezar a analizarla un poco, porque es este personaje que va
a aparecer en el capítulo 3. Tengo que decirles que la información que aparece en la Biblia acerca de los ángeles no es mucha y está bien dispersa, entonces uno tiene que sacar varias conclusiones. Y sobre Satanás es peor el asunto, es menos la información aún. En realidad lo vemos aparecer en diferentes partes de la Biblia y de lo que hace y de sus nombres, diversos nombres que le daban tanto los judíos como después en la época del Nuevo Testamento y de otras culturas, nos damos cuenta que era un ser especial, príncipe de los seres oscuros, de los demonios, de los ángeles caídos, pero no tenemos una referencia directa, así como decir ya, ahora vamos a hablar de este ser. Cuando nos referimos a los dos pasajes principales, uno, el de Isaías 14, que vamos a ver ahora, y el otro en el libro de Ezequiel, en realidad son referencias eh, tangenciales, porque esos pasajes no hablan directamente o literalmente de Satanás, sino que habla de personajes humanos que nosotros asumimos por las referencias, por la manera en que se describe, asumimos que de paso estaban hablando de este ser celestial tan especial, ¿no es cierto?, que es Lucero. Así que con eso en mente, leamos ahora Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Como ustedes se dan cuenta, este pasaje tiene información que difícilmente puede calzar completamente con un ser humano. Pero por otro lado, también uno se da cuenta de que hay un ser humano que está detrás, porque el pasaje se refiere literalmente a un gobernante humano, pero por implicación asumimos que la profecía abarca más que eso. Para empezar, dice que este ser, Lucero, cayó del cielo. Bueno, evidentemente no sería aplicable para un ser humano. Pero por otro lado dice, tú que debilitabas a las naciones. Y claramente cuando cayó Satanás no había naciones todavía, porque cayó antes de la creación perdón, antes de la caída del ser humano. Y por eso, evidentemente, esto es una referencia a un ser humano o bien una referencia a las acciones posteriores de Satanás. Por eso que en estas profecías encontramos diferentes niveles, superposiciones de niveles y de historia. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esto generalmente se atribuye a Satanás, por supuesto, pero también era el pensamiento de reyes humanos que se les subían los humos a la cabeza y que llegaban a considerarse divino, como sabemos de muchas culturas. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso es claramente un reemplazo del Mesías. Esta es una referencia típica de los salmos acerca del Mesías. Entonces nos damos cuenta que esta intención de este ser es más que humana, es volverse como nuestro Señor Jesucristo. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso ya es directamente una blasfemia y otra vez pensamos que se trata de un ser angélico. Mas tú derribado eres hasta el Seol, lo que los hebreos consideraban el lugar de los muertos, a los lados del abismo, el lugar de prisión de seres angélicos. Entonces, es bastante críptica esta información, es bastante difícil de interpretar, hay superposiciones entre lo humano y lo angélico, hay superposiciones históricas. Entonces, yo no me atrevería a sacar grandes conclusiones ni a hacer una super teología acerca de Satanás a partir de estos pasajes proféticos, pero como es lo único que hay,
en teología son los que se usan para tratar de hablar de Satanás. Y el otro gran pasaje es Ezequiel 28, versículos 13 al 16. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y ahí nos queda un poco más claro porque ningún rey humano estuvo en esa situación. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Un punto muy importante, porque para un ser humano es como obvio el tema de la creación. Ningún ser humano diría que cayó del cielo, sino que viene a través de un linaje. Pero en este momento aquí se destaca una tremenda celebración por la creación de este ser en efecto muy especial y que en el versículo 14 se le llama querubín grande y protector. No solamente se hace una verdadera fiesta cuando es creado este ser, sino que también se describe su vestidura y son estas joyas preciosas que aparecen en la ciudad de Dios. Por lo tanto, definitivamente tenía relación con las cosas más cercanas a lo divino y les hago notar que en la cultura hebrea, en la tradición hebrea, se pensaba que la serpiente, que vamos a ver después, la serpiente del huerto, era un ser lleno de muchos colores que se representan aquí con estas piedras. Entonces, que era un tipo de serpiente sumamente colorida. Bueno, ya hablaremos un poco de eso. En el versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahí nos confirma que estaba en los lugares más cercanos al trono de Dios. Era un querubín y los querubines tienen la misión de estar muy cerca de la presencia de Dios, son ángeles protectores. Perfecto eras, dice el versículo 15, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces también se estima que este pasaje, por implicación o en un segundo nivel, habla de la caída de Satanás, aunque en primera instancia obviamente se refiere a un ser humano en términos hiperbólicos, o sea, sobredimensionados. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Que antes de la caída, este ser tenía por nombre o designación Lucero, que significa hijo de la mañana o el que trae la luz. Además, tenía por labor estar muy cerca de la presencia de Dios, era un ángel protector, que es la labor de los querubines, y se le dice además querubín grande y protector, y se enfatiza eso, lo que nos dice que se trata de un ángel de altísimo rango, un ángel de esto de principados o potestades. Pero se halló en él maldad y fue cortado, fue arrojado, cayó hasta lo más profundo de la tierra. ¿Queda claro hasta ahí? Eso es lo que sabemos de Satanás. ¿Y por qué nos interesa saber algo de Satanás? Bueno, porque aparece este ser tan extraño en, ¿cómo se llama? En el capítulo 3, cuando es tentada Eva. Y de forma más precisa, para saber nosotros cuándo es que habría caído Satanás y por tanto los ángeles, debiéramos decir que la caída de los ángeles ocurrió después del pronunciamiento divino de que la creación era muy buena, aquí, al final del sexto día, y obviamente antes de la tentación de Génesis 3, que ocurrió acá. Por lo tanto, en este espacio,
entre el final del día sexto, en que es creado el ser humano y Dios dice, todo esto es muy bueno, hasta la caída del ser humano. En alguna parte de este periodo de tiempo que no sabemos cuánto es, en alguna parte cayó Satanás y le siguieron una multitud de seres angélicos, que existe una sola referencia en toda la Biblia y es tangencial también, que nos dice que pudo haber sido un tercio de los ángeles, pero no lo tenemos claro. Eso nos diría, por otro lado, prácticamente que hay un tercio de los ángeles que fueron asignados a este querubín protector y que debieron haber habido los otros 2 tercios probablemente asignados a otros 2 querubines protectores. Algunos piensan que podría ser Gabriel y Miguel, pero hasta ahí ya son puras especulaciones y no sabemos nada más acerca de cuántos ángeles ni de cuántos rangos había debajo de Satanás, ni cómo se conforma completamente esta distribución militaresca que hay en las huestes angélicas. Lo que sí tenemos claro entonces, la creación de los ángeles entre el día 1 y 4. Durante estos 6 días de ordenamiento, estos ángeles miraban, aplaudían, alababan, celebraban la creación de todas las cosas, alababan al Señor. Al final del día sexto, Dios dijo que todo esto era muy bueno, lo cual incluía la creación de los ángeles. Después Dios tomó reposo. Un tiempo estuvo el ser humano en el huerto de Edén, que nos interesa saber cuánto habrá sido, pero es también especulación y vamos a hablar de eso. Y en algún momento cayó, porque ya no era entonces Lucero, sino que Satanás, disfrazado de una criatura de la tierra, como es la serpiente, quien tentó al ser humano y no lo obligó, pero lo indujo a desobedecer a Dios y caer. Hasta ahí, ¿alguna duda, mis hermanos? Esto es una introducción porque no aparece en el libro, pero me pareció importante de ayudar con eso. Glorita, cuénteme. Sí, mire, yo tengo una duda con respecto a los ángeles porque en la página 120 dice que los ángeles poseen características de racionalidad, moralidad, emocionalidad y espiritualidad, pero solo Dios y el hombre comparten el rasgo de la libertad. Entonces yo entiendo con eso que los ángeles fueron creados para adorar y servir a Dios. Por lo tanto, no tendrían la libertad de pecar, de caer en estas tentaciones. Entonces, eso no lo entiendo. Se creó, o sea, cuando los crea, entonces ya existía igual la maldad, porque yo también entendía que la maldad comenzó cuando el hombre es tentado. Entonces, tengo esa duda y digo yo, si el hombre necesitó de un tentador que fue Satanás, ¿qué necesitaron los ángeles o Lucifer en este caso, Lucero, para caer en esa tentación de creerse Dios? Ok, Glorita, sí, gracias. Es una tremenda pregunta que todos los teólogos en algún minuto se la han hecho y es importante de entender la respuesta que hay para eso, que como ya les he dicho, como hay poca información acerca de los ángeles, siguen siendo propuestas teológicas especulativas. La razón por la que yo digo que solo Dios y los hombres comparten esta capacidad de libertad es porque precisamente un tercio, si es que esa es la cifra, ¿no? Una cierta cantidad de ángeles siguieron a Satanás en la caída y no existe ninguna referencia bíblica de que cada uno de los ángeles haya pecado por sí mismo, voluntariamente, libremente. No hay una especie de elección, así como que quiénes son los que se quieren ir con el diablo y quiénes son los que se quieren quedar acá. No, no hubo eso, sino que de alguna manera prácticamente automática, la caída de Satanás hizo que aquellos ángeles que estaban designados a él cayeran juntamente con él y se transformaran en ángeles caídos, con sus diferentes rangos y todo eso. Eso es lo que a mí me lleva a pensar de que no existe esa libertad en el mundo angélico. ¿Cómo cayó Satanás? La única referencia que tenemos son estos pasajes que les acabo de mostrar,
donde la razón sería una suerte de orgullo y autocontemplación, donde eso fue lo que hizo que Dios dijera, se halló en ti maldad. Entonces no es que él haya sido tentado por otro, no es que en Satanás hubiera ni la capacidad de libertad, ni la capacidad de desobediencia como la tiene el ser humano, sino que él fue creado para contemplar a Dios, para adorar a Dios y servir a Dios. Pero en él se halló que él se empezó a contemplar a sí mismo y a creer que era más de lo que era su propósito, de para lo que fue hecho. Y eso fue suficiente en él para ser considerado el pecado aberrante. Notemos, por otro lado, que ese pecado de Satanás es lo que nosotros vivimos a diario, en nuestra forma diaria de ser. Esta Mm. autocontemplación, el creernos más de lo que somos, el pecar de egolatría, egocentrismo, todo eso, eso que en Satanás fue aparentemente casi una especie de, no sé, un chispazo, una especie de resbaloncito, en nosotros ha quedado como la marca registrada de nuestra esencia. Y eso fue suficiente para que Dios dijera, hasta aquí llegaste y tuvo que irse. Y los ángeles que habían sido designados a él le siguieron, no por libre elección, sino por esta designación. Mientras que los otros quedaron eh, en el cielo permanentemente y los teólogos dicen que fueron sellados para no obedecer nunca más, no desobedecer, y por eso que no se producen más caídas de los ángeles. En mi opinión, simplemente hicieron aquello para lo que fueron creados y no tienen la libertad ni de este libre albedrío para decir, a mí se me ocurre que podríamos hacerlo diferente y por lo tanto ya no quiero estar más aquí. No es intercambio de ángeles que eran de la gloria y pasan a ser demonios y viceversa. Por eso la Escritura también nos asegura que no hay redención para los ángeles. Y ese es otro argumento muy poderoso para entender que no tienen libre albedrío como nosotros. No se hizo un programa de redención para los ángeles. Eso es todo lo que sé, Glorita. Si no te Ya, ayudé con eso, sorry, tendrás que preguntarle al Señor en el cielo. ya, ok. Muchas gracias. De nada. Peña, tú querías decir algo. Sí, bueno, cada vez que se habla de estos temas como la- los temas de ángeles, de Satanás, es bien curioso y salen muchas preguntas. De hecho, lo que acaba de preguntar Gloria a mí también me resulta una interrogante grande y no encuentro respuesta clara tampoco. Tengo mis conjeturas, pero tampoco a lo más me opino yo. Eh, y tengo otra consulta respecto de Satanás, es el título de ángel protector. Yo la otra vez conversando con Ruby le decía, ¿ángel protector de qué? Ese término me hace ruido porque si yo contrato algo, tengo un perrito, voy a poner ese ejemplo, un perro protector, es protector de mi casa, del mal que hay allá afuera, del ladrón y todo eso. Si el mal no existía, si no habían ángeles caídos, vamos a pensar así, ¿cierto? No habían demonios, no había... Todo andaba como, como, como anillo al dedo. Eh, ¿Protector de qué? Eso me gustaría entender un poquito. ¿Qué hay de eso? O también, bueno, yo sé que es difícil este tema, pero eso me hace ruido también. Sí, Eso. lo entiendo, Fernando, pero es que lo que pasa es que muchas de estas cosas nos hacen ruido porque tratamos de compararlo con realidades humanas. Entonces ahí empezamos a flaquear. Dios no necesita ser protegido de nada, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna fuerza ni espíritu que pueda tocarlo ni hacerle daño. Entonces, todas las figuras que hay en la escritura acerca de Dios son, en cierta manera, antropomorfismos, o sea, son figuras para que nosotros los seres humanos podamos entenderlo como si fuese una corte humana, ¿ya? O sea, en las cortes humanas había
estos guardias que se ponían alrededor o por lo menos delante del trono, que sí tenían en efecto el papel de ser la última defensa y de proteger al rey. Pero si nosotros lo miramos hoy, nos damos cuenta que todavía existe esa figura en los edecanes que están parados detrás del presidente, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué protegen esas personas? Porque si alguien le disparara al presidente o algo así, ellos no alcanzan a hacer nada, no alcanzan a reaccionar, menos aún estando atrás. Y entonces, ¿de qué es lo que protegen? Y nos damos cuenta que no protegen nada, es una figura. Es una figura, como decir, aquí está el ejército, aquí está las fuerzas de Dios, lo más poderoso, no, o sea, no de Dios, sino las fuerzas humanas de este país, de este gobierno, que están detrás apoyando y protegiendo. Y entonces, ojo con meterte con este tipo porque lo protege el ejército. Esa es más o menos la figura. Y lo mismo aquí, lo más alto de lo alto estaba al lado de las piedras de fuego, que también es una figura, ¿te das cuenta? Entonces el trono de Dios, como si fuese una cosa visible, tocable, como si estuviera en algún lugar, es un antropomorfismo para que nosotros nos digamos, ah, así sería un trono de un ser humano súper exaltado, en lo alto, rodeado por fuego, con unos seres celestiales extraordinarios, los más altos de la creación, los que gobiernan a todos los seres celestiales, están ahí apostados simplemente como si fuese ¿no es cierto?, la protección máxima. Pero Dios ni la necesita, es simplemente para mostrarnos la exaltación de Dios, lo maravilloso que es el Señor, que para Él el ángel más poderoso que existe no es sino un guardián de las piedras donde Él se sienta. ¿Me explico? Esas son las cosas que la Escritura hace para mostrarnos exaltación, no para decirnos o tratarnos de decir, eh, compáralo con tu realidad humana, porque nuestra realidad humana es demasiado frágil para entender estas cosas. ¿Ok? Entonces hay que tener, en la interpretación de la Biblia hay que tener cuidado en darnos cuenta cuando se está usando una figura literaria para que lo entendamos, pero no pasar más allá de la figura literaria y meterle nosotros nuestra experiencia al texto, porque ahí es al revés. ¿Ya? Espero eso te ayude. Es siempre la lucha en la interpretación bíblica, de tratar de captar lo que el autor quería decir sin pasar más allá del lenguaje. Este diagrama no está en el libro, les animo a copiárselo en alguna parte, si alguien les pregunta, porque mucha gente les va a decir que los ángeles fueron creados muchísimo, muchísimo antes de que Dios empezara con esto, con la creación del universo. Eso es falso. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Otros les van a decir que Satanás y los demonios cayeron muchísimo antes de la creación del hombre. También es falso, porque no pudieron haber caído antes de haber sido creados y no pudieron haber caído antes del pronunciamiento de que esto era muy bueno, porque si no Dios habría dicho una falsedad. Así que los ángeles cayeron después de esto, en algún momento por acá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero eso nos da a entender que todo esto son periodos bien cortos, bien cortos. La caída del hombre es apenas un poquito de tiempo después de la de los ángeles, no miles o millones de años, por ningún motivo. Doctor, yo quería decir solamente que es muy bueno este gráfico que hace, porque si bien es cierto, yo esto lo leí, uno lo lee en el libro, pero esto como que se grafica, pues, sí, obviamente, lo deja así como visualmente. Yo soy más visual, entonces me sirve muchísimo estos gráficos, estas Qué líneas. bueno, qué bueno. Esa es la razón por la que lo hice, para que pudiéramos conversarlo más fácil. Bien, entonces, la otra pregunta obligada, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la creación de la mujer hasta el episodio de tentación?
y caída. Que es precisamente esa línea punteada que vimos antes. El texto no nos informa, pero me aventuraría a decir que fue un lapso muy breve, no más de unas pocas semanas. Si pensamos en una mujer creada con apariencia de edad, reproductiva y con un cuerpo perfecto y absolutamente sano para emprender la tarea de multiplicarse, algo que Dios les ordenó. Entonces no era cuando se les ocurra a ustedes. Dios les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Y si ella fue creada en perfección, entonces, desde aparecer en escena hasta su primera ovulación, cuando podría haber quedado embarazada, no debió transcurrir más de un mes. Incluso pudieron ser 14 días. Si Eva fue creada, por así decir, el día cero de su inicio digamos, del ciclo, a los 14 días ella estaba fértil. Si ella fue creada cuando fue terminando su día fértil, entonces le quedaba un mes hasta la siguiente, o 28 días, que es lo exacto, hasta su siguiente ovulación. Y por lo tanto, ese es el plazo máximo. Que podía haber disfrutado juntos del Edén como pareja. Si hubiera pasado más tiempo, seguramente ella habría estado embarazada al momento de pecar. Fíjese la deducción. Estoy suponiendo, por supuesto, que ellos se dieron a la tarea de multiplicarse lueguito después de que fue creada y que ella, como una mujer creada con toda la capacidad para reproducirse, entonces habría quedado embarazada lueguito también. Habría tenido una criatura en su vientre cuando hubiera pecado y habría sido concebida, que habría sido concebida antes del pecado de sus padres, lo cual introduce un problema teológico de proporciones, porque tenemos aquí una criatura no afectada por el pecado dentro de la barriguita de la mamá que ha pecado y que su naturaleza se vuelve corrupta. Entonces, ¿qué se hace con eso? Es más complicado que cualquier otra pregunta teológica que hagamos. Por tanto, a mi juicio, desde unas pocas horas hasta un máximo de 14 a 28 días fue el tiempo que estuvieron juntos en el huerto hasta que pecaron y fueron expulsados. Ese es mi criterio inicial. Digamos, para cerrar, un mes. Ese es el máximo que pudo haber durado el huerto de Edén. Sin embargo, por supuesto, tengo que reconocer esto que está en la nota 4 de la página 224. Todo esto dependiendo de cuándo ocurrió su primera ovulación y bajo el supuesto de que el ciclo reproductivo de Eva era similar al de las mujeres en el presente. Por supuesto, esto estaba además sujeto a la voluntad divina, ya que en el capítulo 5 de Génesis leemos que Adán tenía 130 años cuando nació Set. No sabemos qué edad tenía cuando nacieron Caín y Abel. Entonces, Caín y Abel pudieron haber sido engendrados y haber nacido bien poquitito después de la caída, o 100 años después, ¿se dan cuenta? Entonces, pensar que fueron 28 días es suponer que la capacidad reproductiva se puso en marcha de inmediato. Pero obviamente el Señor pudo haberlo demorado esto con algún propósito y que Eva no quedara embarazada y que el disfrute del huerto de Edén, la caída de los ángeles y todo esto ocurriera en un lapso de, qué sé yo, unos 100 años, 120 años, no sé. Pero todo eso, mis queridos, es pura especulación. Lo único que yo me atrevería a asegurar es esto que les pongo acá, del máximo de 28 días, suponiendo que ella no iba a estar embarazada para cuando fueron expulsados del huerto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o alguna queja? Que tuvieron poco tiempo en el Edén, ¿ah? Demasiado poco. Así es. Como te digo, es lo único que me atrevo a decir, ¿eh? Pero
Pero si alguien dice, no, pero Dios les permitió disfrutar más y fueron unos 100 años y Dios impidió que quedara embarazada, sí, también puede ser. Eso se lo tendríamos que preguntar al Señor. Pero los datos que tenemos son estos que están acá, que indican a que fue muy poquito el tiempo. Algunos autores incluso dicen que todo esto ocurrió el día séptimo, que estuvieron un día en el huerto y nada más. No lo sé. Yo me atrevería a decir que estuvieron más o menos un mes, pero no creo que más que eso. ¿Alguien más? Si hubiese estado embarazada ella, hubiese sido, claro, complicado, pero ¿y si Adán no hubiese comido la manzana también hubiese sido otro tema, ¿no? Aunque Dios lo tenía todo planificado, o sea, sabía todo lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir, pero también se complicarían la ecuación. Por supuesto, y por eso que se han tejido incluso leyendas en relación con eso. Los judíos tienen la leyenda de una Lilith que habría sido creada anterior a Eva, y hablan entonces de dos creaciones de mujer y diferentes situaciones. Por más entretenida que sea la leyenda, insisto, lo que nosotros estamos analizando es el texto bíblico, y cualquier cosa que sea fuera de eso son leyendas, ¿ya? Pastor. Eh, si Ah, Adán no hubiera pecado, claro que habría sido muy diferente la ecuación, pero tampoco tenemos ninguna noción de lo que habría sido en ese caso, porque es decisión exclusiva del Señor. Natita, pastor, bueno, primero aclarar de que Adán no comió una manzana, porque no dice la Biblia que solo habla de fruto. Pero mi pregunta es, ¿afecta en algo eh, que, que estos 28 días, este mes, o que el Señor en realidad pueda haber transcurrido un periodo de 100 años que le haya permitido? ¿Hay una implicancia en esa cantidad de tiempo que si fuese o sea, usted propone este mes, pero si hubiese sido más tiempo y hay una repercusión por la distancia de tiempo? No sé si me explico. no, no hay ninguna repercusión, solamente es esta sensación de que tan poquito que pudieron disfrutar el huerto. Es solo eso, Mm, nada más. Porque en cuanto a repercusiones, piensen que tanto Satanás como el ser humano fueron creados para no morir nunca más. Satanás, por sus capacidades, sus características angélicas, y el ser humano, por la obediencia al mandato divino, a- usando de este árbol de la vida, ¿no es cierto? Pero eh, para seres eternos, entre 28 días y 100 años, no, para nosotros se nos hace una tremenda diferencia, pero para ellos es simplemente disfrute, un día más es igual al anterior y al siguiente. mm. Yo hubiera preferido que hubieran sido 100 para tener más experiencia, pero no, no tengo idea si fueron 100 años. No tengo la menor idea. Yo me quedo con los 28 y no sabría decir más. Pastor, hola, buenas noches. Hola, Javier. Ahora, mire, em, yo me nace una duda que es la siguiente por el tiempo, porque supuestamente a nivel mundial tenemos más de 7.000 millones no, como 7.700.000 animales de todas las especies a nivel mundial, del mundo, ¿ya? Sí. Si yo hago la división al cociente por los 28 días que supuestamente Adán estuvo en el Edén, significaría que Adán tuvo que poner 300 aproximadamente 300 nombres diarios a las especies. Entonces ahí como que se me genera a mí la duda de cómo lo hizo en ese tiempo tan corto. Porque supuestamente Dios le dio la tarea a Adán que nombrara a cada especie. Y entonces en ese plazo tan corto, como que a mí no me, digamos, tengo la duda de cómo lo hizo. Esa es mi pregunta.
Sí, es interesante la pregunta, pero creo que es una complicación innecesaria, Javier, porque a decir verdad, el Señor le trajo en el sexto día a Adán una muestra de animales para que las nombrara. Después creó a Eva y viene todo el resto de las cosas. Entonces la tarea de nombrar animales no tenía ninguna necesidad de acabar en el sexto día ni en estos 28 días. Simplemente era una tarea que el Señor le dio de gobernar sobre los animales y nombrarlos, lo cual pudo haber ocurrido en el transcurso de los 28 días o de mucho tiempo después, aún caídos, pero también pudo haberse quebrantado y entonces ya no hubo, ¿cómo se dice?, la continuidad de este trabajo. Porque en efecto, el nombre que tenemos hoy de los animales es diferente en cada cultura, es diferente en cada idioma. Por lo tanto, es algo que se rehizo después de la confusión de Babel y el trabajo que hizo alguna vez Adán ha quedado en el olvido y no sabemos si se completó tampoco. Así que por eso digo que es una complicación un poco innecesaria porque no tenemos información de si él continuó este trabajo y si lo completó. Solo sabemos que era parte de su señorío, que era lo que Dios quería que hiciera. Si lo terminó de hacer o no, lo que sí sabemos es que después de la caída, Dios comenzó un programa de restauración del señorío, precisamente, y en eso está la administración de la creación. Aunque la creación esté en estado caído, él y el hombre esté en estado caído, la responsabilidad del ser humano sigue siendo la administración de todo lo creado. Y el Señor está en este programa a través del Evangelio de restaurar al ser humano para que pueda hacer ese trabajo de buena manera. Y lo que hemos hecho, y tú sabes perfectamente, es más bien la destrucción de los ecosistemas y de muchas cosas en nuestro planeta. Entonces la administración, el señorío humano deja mucho que desear. Pero esa es la tarea que el Señor está restaurando. Yo creo que el tema de nombrar a los animales también es una figura no literaria, sino una figura para mostrarnos uno de los aspectos del señorío, que tiene dominio sobre los animales, porque en las culturas antiguas ponerle nombre a una cosa, a un animal o a una persona significaba tener dominio sobre eso. Eso es lo que se quería representar fundamentalmente. Pero gracias por la pregunta, pero no hay más datos como para responderte si completó siquiera o no la tarea y en cuánto tiempo la hizo. Yo tengo otra pregunta. Al tiro Ceci, pero estaba levantando la mano el Lucho y la Cindy. Después te digo a ti. Por el tema del cuánto el tiempo transcurrido, yo me inclino o me hace más sentido el poco tiempo porque estaban los dos árboles juntos, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, y yo creo que sería difícil estar comiendo, bueno, no alcanzaron a comer el de la vida, porque si no hubiesen, o sea, 100 años para decidir cuál de los dos comer, no creo como que den la fecha, porque ellos tendrían que haber estado, no sé, filtreando si comían de la vida o no durante mucho tiempo. Eso, Entonces, Luchito querido, eso también es pura especulación, porque lo que sabemos es que en definitiva los dos árboles estaban juntos y sabemos que comieron de uno, pero no tenemos ninguna información de si comieron del otro. No hay nada en la escritura que diga que tenían que decidirse por uno u otro. Es más, si hubieran estado ahí los 100 años que podríamos aceptar o pensar, perfectamente pudieron haber comido del árbol de la vida durante todo ese tiempo y así mantener Claro. esta vida eterna hasta que entiendo. salieron, Claro.
del huerto y eso podría explicar también el descenso de la longevidad una vez que salieron del huerto. En otras palabras, cuando Dios dice que no estiren su mano y coman ahora del árbol de la vida para que sean como nosotros, en el sentido de la eternidad, es porque de ese momento en adelante el Señor dijo, hasta aquí llegan y no empezar a envejecer. Pero no Ah, sabemos entiendo, si claro. antes de Sí, eso ya. Sí, sí, sí. comieron o No no. lo había visto desde ese punto de vista. Sí, está bien, claro. Entonces, Perfecto. no, Gracias. pero sí es razonable pensar que nunca llegaron a comer del árbol de la vida tampoco, y que el Señor los echó antes de que pudieran siquiera probarlo. También es razonable, pero insisto, el fruto ese no era para una sola vez comerlo y ya estoy listo. No, era un alimento que debían permanentemente consumir. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ese mismo árbol va a estar en el estado eterno y dice que va a ser para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, va a ser algo que los seres humanos en el estado eterno estaremos consumiendo permanentemente. De una manera que no Perfecto. entiendo, por supuesto, porque no sé cómo seremos en el futuro, si necesitaremos comida o no. Pero ahí, hasta ahí llego nomás. Pero bueno, es para ubicarte un poco en los razonamientos. Está bien hacerse preguntas y hacer deducciones, pero siempre respetando lo que el texto dice y lo que no dice. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Súper bien. Súper. Ceci, tú querías decir algo y después la Sí, Jenny. ya, miraba el cuadro que tú nos diste donde habla de la creación y el ordenamiento, y claro, dice que el tiempo del ser humano en el Edén y la caída de Satanás fue antes de la caída del hombre. Si fue antes la caída de Satanás, ¿cómo, si, porque fue expulsado, cómo fue posible que llegara a ocupar a la serpiente, volver a ingresar en definitiva al huerto nuevamente para hacer esta maldad que hizo? Satanás fue expulsado del cielo, Ceci. No del Edén. Correcto. Gracias, Reina. Satanás fue Ya, expulsado del cielo. Entonces, recuerden lo siguiente. Hebreos nos dice que los ángeles fueron creados para ministrar a los herederos de la salvación, a nosotros. Satanás también. Entonces, lo más probable es que Satanás hubiera tenido una asignación, un rango alto en la administración de la tierra, mientras otros seres celestiales lo tienen en otras partes del universo, tal vez, ya, para que todo funcione. Pero Satanás tenía algo especial con la tierra y entró en competencia con el ser humano. Entonces, al caer Satanás, su primer objetivo fue arruinar la tierra y al rey de la tierra, al rey delegado sobre la tierra, al hombre. Por eso es que al lograrlo, Satanás es nombrado el príncipe de la potestad del aire, el gobernante de este mundo, de este siglo. ¿Ok? Le quitó la corona a Adán. Eso es lo que hizo Satanás claro, al caer. ¿No? O sea, al tentar al hombre. ¿De acuerdo? de acuerdo. Sí, perfecto, gracias. De nada. Susi. Cortito. Mira, yo quiero hacer una confesión, ¿ah? Cuando lo que pasa es que, a ver, cuando yo cuando leí Génesis, nunca me cuestioné nada, pero tampoco me hice preguntas. Entonces creo que eso también no estuvo bien y por eso que para mí ha sido tan revelador este curso. Yo creí todo lo que decía Génesis, así como cuando me encontré con la historia de Jonás, que fue tragado por la ballena y todas esas cosas, nunca me las he cuestionado, pero creo que es bueno cuestionar, no cuestionarse, sino que hacerse preguntas y, no, y especular y todo eso, pero aclarándolo desde la Biblia, desde la misma escritura y no desde las especulaciones humanas y también fijarse, sí, como usted decía, de quién, de dónde viene esa información. Así que mi reto para mí, mi tirón de oreja fue que eso de que yo lo leí, lo creí tal cual,
nunca cuestioné nada, pero hoy día que escucho las preguntas de ustedes y todo lo que aparece en el libro, lo encuentro maravilloso. Esas preguntas y esas posibilidades, ese periodo en que a lo mejor fue el periodo de Adán y Eva en el Edén, fue una semana, 30 días, 15 días, ¿qué pasó ahí? Lo encuentro fascinante. Eso quería aportar. Ok, Susi, muchas gracias. Una reacción eh, súper genuina y te lo agradezco que la compartas. Gracias. Seguimos un poquito más. Representar a Dios ante la creación era un tremendo privilegio que también llevaba asociadas responsabilidades, resumidas en fe y obediencia. Por tanto, la prohibición de Génesis 2:17, eso de no comer del árbol, ¿no es cierto?, de la ciencia del bien y del mal, era parte integral de la bendición de Génesis 1:28. ¿Cómo, pastor? O sea que una prohibición puede ser una bendición. Sí, pues exactamente. Porque en Génesis 1:28, donde está el mandato de llenar la tierra y dominarla, o sea, señorear sobre la tierra, si iban a tener dominio sobre la creación, eso implicaba dominarse a sí mismos en primer lugar. Fíjese qué importante esa declaración, porque lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu Santo de templanza o dominio propio y todo ese tipo de cosas, a veces decimos, ay, es que como que el Espíritu Santo no me lo ha dado. Hermanos queridos, la restauración del señorío es la imagen de Cristo en nosotros. Y dentro de eso está todo este dominio propio, donde Jesús se autolimitó en ser como nosotros para poder salvarnos. Él se autolimitó en no tener pareja, no casarse, no tener hijos, no tener sexo. Él se autolimitó en decir, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que la beba de nuevo con vosotros en el reino. Jesús muestra dominio propio en todos los aspectos. Se autolimitó de no llamar una legión de ángeles para destruir a los que lo apresaban. Se autolimitó de no bajarse solo de la cruz. Se autolimitó de no destruir él mismo a todos los sinvergüenzas que lo iban a crucificar. Jesús es la muestra de lo que nosotros debemos llegar a ser. Y si nosotros vamos a ser señores sobre la creación, y la Escritura dice que un día regresaremos con Cristo a gobernar sobre la tierra y que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, pues comencemos con esto tan importante del dominio propio. Adán y Eva necesitaban esta prueba para ejercer dominio propio, porque si no se podían dominar a sí mismos, ¿cómo podían dominar a una creación que Dios les había delegado? Entonces, extendamos este punto que a mí me parece de vital importancia. Desde el punto de vista negativo, eso incluía refrenarse de una parte de la creación separada por Dios mismo. Eso es el concepto de las primicias. Dios siempre dijo después en el resto de la Escritura, de esto sí, pero esto no, porque esto es para mí. Así comenzó la conquista. Ustedes pueden quedarse con el botín de todas las ciudades, pero Jericó no. Jericó está consagrada, es primicia de la conquista. Me la dejan entera para mí, por lo tanto, lo queman todo. Y uno se dice, ¿por qué? ¿Por qué este desperdicio? Porque para Dios no es un desperdicio el enseñar a los seres humanos a ejercer dominio propio. El Señor dijo, vas a separar el diezmo para mí, vas a traer ofrendas para mí, pero señores, que no me alcanza, es que esto y aquello, dominio propio. Dios dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este no. Y insiste, ese no. Entonces, los seres humanos, pero ¿por qué no si se ve tan bonito?
Es que no, dominio propio. No es, mire, no es que de los 99.000 árboles que hay no puedes comer, solo de este. No, es exactamente al revés, es las primicias. Solo este poquito, sepáralo para mí y no lo toques. Porque cuando lo tocas, no estás ejerciendo la cualidad específica que necesito desarrollar en ti para que gobiernes sobre las cosas. Y si no puedes administrar ni siquiera eso, ¿cómo vas a administrar el resto de tus bienes, tu propia salud, tu familia, tu matrimonio, la crianza de los hijos? ¿Cómo vas a ser señor de cosas mayores si no puedes ser señor de cosas pequeñas? Ese es el concepto de las primicias que aparece ya en Génesis antes de la caída. ¿Ok? Y es un concepto que está distribuido a través de toda la escritura. Por tanto, sigo leyendo, tener dominio sobre todas las cosas no es un endoso en blanco para que el hombre haga lo que quiera. El dominio humano debe ejercerse en el marco de los permisos y prohibiciones del rey, de quien el hombre es solo la imagen. Sigue siendo un rey debajo del gran rey. Y por lo tanto los permisos y prohibiciones son el rayado de cancha necesario para la humanidad y que aparecen en la Biblia antes de la caída, antes de la ley mosaica. Son necesarios. Espero que esto se lo lleven bien grabado a sus casas, mis queridos. Es el propósito de la ley en el programa de Dios, que nunca es coartar tu vida, sino ayudarte a ejercer señorío, comenzando por ti mismo. Y así comenzamos el análisis del texto, de los primeros 7 versículos. Los primeros 3 versículos nos hablan de que Satanás en esta serpiente comienza a poner en duda la palabra de Dios. Posteriormente cuestiona la integridad de Dios en los versículos 4 y 5. Y finalmente se produce la consumación del pecado. Y esto es un buen esquema para entender cómo funciona la tentación hasta llegar al pecado. Sigue siempre este patrón. En primer lugar, se cuestiona la palabra y se produce la aparición de una palabra alternativa. En segundo lugar, se cuestiona la integridad de Dios detrás de esta palabra, porque si Dios fuera tan bueno como creemos, nunca nos daría una prohibición. Eso es la mentira más grande, por lo que acabo de contarles. Entonces se cuestiona la integridad. Y cuando ya tenemos cuestionada la palabra y cuestionada la integridad y lo hemos asumido, lo hemos creído, saltamos con mucha facilidad a la consumación del pecado. Así es que la serpiente hizo todo eso y este pasaje ustedes lo conocen de memoria, pero es bueno que veamos algunos detalles que voy a ir mencionando ahora. Y ustedes, por favor, me paran cuando quieran alguna explicación extra o cuando quieran comentar alguna cosita. En primer lugar, el cuestionamiento de la palabra. Evidentemente, el tema central de estos versículos es la sujeción a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 era claro que la palabra hizo cosas maravillosas. Con la pura palabra Dios creó todo. Y no es casualidad que a Moisés entonces destacara. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. La palabra hace cosas extraordinarias. Y todo lo que se somete a esa palabra resulta en orden, en belleza, en cosmos. En el capítulo 2, esa misma palabra se transformó en mandato para el hombre. No es otra palabra. Salió de la misma boca, de la boca de Dios. De todos los árboles puedes comer, pero de este no. Entonces es ahora un mandato para una criatura diferente. Es una criatura racional, pero al mismo tiempo libre. Entonces, cuando Dios le dijo a la tierra, sepárate del agua, la tierra no hizo problema. Cuando le dijo a los animales, aparezcan, los animales no hicieron problema y siguieron existiendo en armonía por su instinto.
Cuando el Señor pronunció sea la luz fue. Nada se puso en rebeldía contra los mandatos de Dios y el resultado fue belleza, orden. Pero ahora había una criatura diferente. En el capítulo 3, la palabra de Dios fue puesta en duda, primero por la serpiente, después por la mujer y finalmente por el hombre. ¿Qué pasaría? Ese es el drama. Entonces Moisés está actuando aquí como novelista y nos deja así como en la tensión, listo para la siguiente temporada, ¿verdad? Así funciona esto. Es la manera en que escribió con mucho ingenio Moisés para ponerle color a una narrativa, aunque histórica, no es para nada aburrida. Surge por primera vez la figura del tentador en la forma de una misteriosa serpiente, la Nahash. Nahash se dice en hebreo. Y si ustedes se dan cuenta, es la misma expresión que se usa en Harry Potter. Porque hay muchas expresiones en esa serie de magia que vienen del latín y muchas que vienen del hebreo. Hay harto conocimiento de parte de los autores de ese o de la autora de este mundo religioso antiguo, porque en efecto en las religiones antiguas muchos conjuros se hacían en estos idiomas muy antiguos. El latín es mucho más nuevo que el hebreo, pero hay otros idiomas antiquísimos, el acadio, caldeo y el hebreo mismo, que se usaban para conjuros, el egipcio, por supuesto. Pero bueno, esta serpiente, si solo tuviéramos el texto de Génesis 3, no podríamos saber que era Satanás. Pero el Nuevo Testamento la identifica claramente con Satanás o el diablo, como ustedes pueden ver en esos pasajes. Por eso decimos que es Satanás, no por Génesis 3. En Génesis 3 solo sabemos que es un Nahash, una palabra en hebreo que expresa algo, un reptil, sí, pero puede ser de diversos tipos, no tiene por qué ser solo una culebra, y que, según la tradición hebrea, representaba a un ser muy luminoso, con muchos colores, ¿ok? Pero son tradiciones, eso no lo puedo importar al texto bíblico, pero a raíz de eso me permito traer algunas ilustraciones de serpientes que le den alguna idea de cómo pudo haber sido este bicharraco, porque en efecto no es exactamente igual a las culebras que hoy conocemos. Algunas cosas diferentes tenía, como por ejemplo esta característica que encontramos en las figuras de los dragones de Oriente, del lejano Oriente, donde se les asignan patas. Y la escritura nos dice que la maldición de la serpiente fue que de ahí en adelante reptaría. Y tenemos un capítulo muy interesante del Dr. Brown que nos habla de cómo pudieron ser las serpientes antiguas y que se ha descubierto, en efecto, en los fósiles de las serpientes prehistóricas que sí tenían patas. La serpiente sugería un camino independiente de Dios. Aquí estamos hablando ahora de la parte teológica del relato. Para obtener cierto conocimiento, la palabra yadá es este conocimiento específico que aparece en 3.5, un conocimiento que él había prohibido. Evidentemente, el autor está conectando la caída con la búsqueda humana de sabiduría. Y ahí se conecta todo esto con el libro de Proverbios. Muchos han dicho que el libro de Proverbios en muchas secciones es un comentario a la caída de Génesis. En otras palabras, la desobediencia del hombre no es descrita en primer lugar como maldad, sino como necedad. El hombre no era malo, pero en su libertad actuó neciamente. Sin embargo, la serpiente y su sabiduría, o mejor dicho, astucia, que es la palabra arum, condujo en última instancia a la maldición, arur. Y aquí tenemos un primer juego de palabras. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando aparecieran estas cosas se las iba a mencionar? Ya estamos empezando a notar que Moisés, el autor de estos pasajes, comienza a usar figuras literarias conocidas de su época para destacar cosas, para ayudarnos a ver.
Lo que más utiliza son estos juegos de sonidos y juegos de palabras. En hebreo, esta astucia es Arum y la maldición Arur. Entonces ustedes se dan cuenta que suena muy parecido. Y cuando uno entonces está leyendo el hebreo, dice, esta es una similitud, es una especie de rima para que se le quede metido a uno en la cabecita. Donde encontramos el primer juego de sonidos. Otro interesante juego de palabras ocurre con los términos astucia, la misma palabra, arum, y desnudo, que es arom. Mire que suenan parecido, arum y arom. Y después eirom, que es otra palabra para desnudo. No es exactamente la misma, pero también se parece. Y aparece en el capítulo 3, versículos 7 y 10, mientras que arom es la que se usó, que vimos en el capítulo 2, verso 25. Usado para señalar que la mujer fue tentada porque no tenía la experiencia, otra forma de hablar de sabiduría, no tenía la experiencia necesaria para detectar el peligro y enfrentar una característica como la del tentador, otro tipo de astucia mucho más malvada, que más que sabiduría es ya una astucia retorcida, a través de la serpiente. ¿Por qué Satanás usó una serpiente? Yo creo simplemente porque la serpiente era un subalterno del hombre y la mujer y por lo tanto pasaría desapercibido. Porque si ellos hubieran visto un ángel como un querubín, les habría llamado poderosamente la atención. Si ellos veían a Dios, entonces un ángel habría sido alguna figura interesantemente parecida al Creador y algo habrían detectado de la situación. Pero al hablar con un subalterno, simplemente bajaron la guardia y se relajaron. ¿Cómo pudieron hablar? Una pregunta típica, no podemos saber. No podemos saber si los animales en aquella época se comunicaban con el hombre, o solo la serpiente, o los hombres comprendían de alguna manera emocional, telepática, o qué sé yo qué, el pensamiento de los animales. No tengo la respuesta para eso, mis hermanos. Simplemente lo que sí les aseguro es que a Eva no le pareció raro entender a la serpiente. Por lo tanto, esto debió ser algo que era común en aquella época. Era común entre ellos relacionarse y de alguna manera comentar, conversar con las criaturas. ¿Puedo una pregunta? Por supuesto. Desde ese punto de vista, si daba lo mismo una serpiente o daba lo mismo quizá un perro o un elefante, que igualmente podrían haber estado todos en el huerto del Edén, se supone. Entonces, no hay para la serpiente otro mayor simbolismo que ese. Lo que pasa es que el texto nos dice, y es una pregunta re interesante esa, el texto nos dice, al comenzar el relato en el capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Entonces había algo en esta criatura que superaba a las demás criaturas en algún aspecto. Y por tanto fue escogida no solo porque iba a pasar desapercibida como un subalterno, sino porque tenía una característica que se adecuaba para el propósito para el cual fue usada. Y ese propósito a lo mejor continuó después en las serpientes, porque siguen siendo animales particularmente astutos y arteros en su manera de cazar, pero con la humillación de tener que raptar de ahí en adelante y comer polvo de la tierra, como nos explica en el artículo más adelante Ricardo. Gracias por la pregunta. Lucho. Sí, lo que pasa es que también iba mi pregunta si los animales podían hablar, porque después de la caída también hay algunos pasajes bíblicos que hablan de que un burro habló, un profeta y no me acuerdo de otro caso más. Y también ¿qué autoridad tenía Satanás como para usar un animal? ¿Por qué
un ser celestial se le permitió usar un animal que como que le entusió a, como que se saltó la autoridad de Adán, porque él tenía el señorío, pero él cómo pudo llegar a hacer eso, si es que hay alguna explicación. Son muy buenas preguntas y les agradezco la enorme confianza que tienen en mí de creer que yo tengo las respuestas, pero no las tengo, porque lo único que tengo es el texto bíblico, igual que ustedes. Entonces, hasta ahí llegamos. En efecto, la duda de que si se saltó la autoridad de Adán, sí. Y también hizo algo que Dios no le dio permiso. De ahí en adelante, Satanás estaba en rebeldía contra el Señor. Entonces, él hizo algo que estaba en sus capacidades, pero no en algo que se le dijera, hazlo. Pero se le dio permiso, evidentemente, así como se le dio permiso también, de alguna manera, para tentar a Job, ya que de lo contrario, nada en este universo se hace sin el permiso del Señor. De que los demonios tienen la capacidad de poseer animales y usarlos hasta cierto punto, lo sabemos por lo que pasó con el demoniado gadareno, donde los demonios entraron en cerdos. Y el tema de que un burro habló es algo completamente diferente, porque en ese caso fue algo que el Señor permitió y que evidentemente a Balaam lo sorprendió muchísimo, porque los burros en general no hablan, salvo uno que otro que aparece en la tele. Pero, eh, pero en este caso, a Eva no le pareció para nada extraño conversar con una criatura del huerto. Y eso es lo que tenemos que notar del relato. Eso es lo que nos quiere decir Moisés, que había algo en aquella época que hoy definitivamente ya no está, una suerte de comunicación de los señores del huerto, Adán y Eva, con las criaturas. No sabemos si era una conversación tan fluida como la que estamos teniendo ahora, digamos, por palabras o de otra manera. Yo creo que sí por palabras, porque hay una contestación de la mujer que queda registrada como una conversación. Y por lo tanto, había algo que en esta época ya no está. Hasta ahí llego, chiquillos. Más que eso el texto no dice y sería inventar las cosas. Nada más. Una cosita más que se me quedó en el tintero que también habló y tocó el tema de Harry Potter. Llevándolo en la actualidad, ¿no sería conveniente que nuestros hijos vieran ese tipo de serie, no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Hasta para los adultos los mete en duda en muchas cosas. Entonces, si no tienen una clara teología, una clara conciencia de lo que creen, y miran entonces ese tipo de series y de películas con una mirada más del tipo investigativa, si es por entretención y se van a empezar a creer las cosas, no, mejor no las miren. Ni los adultos, ni menos los niños se lo creen todo. ¿De verdad que creen que con, no sé, los conjuros van a hacer volar una plumita o van a detener a alguien que se cae del cielo? Y no es así, ¿eh? Entonces, la brujería existe, entonces los conjuros no son tan simpáticos como los que aparecen en Harry Potter, son de otra característica y los de magia negra son para hacer mucho daño. Eso, perdón. Eso sería, tendríamos que tomar en cuenta lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinémoslo todo. Dime qué es lo que dice, porque de memoria no me acuerdo. Examinémoslo todo, te digo. Examinarlo todo. Examínenlo todo y retengamos lo bueno. Entiendo, sí, perfectamente, sí. Ese es un criterio paulino que nos ayuda a saber discernir, sí. Pero si no tenemos el discernimiento, mejor no meterse. Claro, exactamente. Pastor, Sí, pregunta. adelante. Ya, mire, supuestamente el texto dice que la serpiente engañó a la mujer, ¿ya? Sí, Pero en ninguna parte dice que el
Satanás en este caso textualmente usó a la serpiente, ¿ya? ¿Sí? Y después, cuando Dios maldice a la serpiente, bueno, maldice al animal, en este caso a la serpiente, ¿Sí? pero en ninguna parte, digamos, hay una sanción, por llamarlo así, al, supuestamente, a Satanás. Solo después que hay como una profecía que Jesucristo en la cruz va a redimir el mundo. Entonces, eso es No, textual Javier, porque si hay una maldición para Satanás. Sí la hay, en el versículo 15, en 3:15. Cuando lleguemos ahí la vamos a examinar con más cuidado, pero ya 3:15 es que una... yo no he llegado ahí todavía entonces, ya, veremos. Por eso no le pregunté. Y la otra pregunta va a ser que la duda, digamos, que yo converso con Glenn acá, yo le decía lo siguiente. Si Dios sabía que todo esto iba a pasar, ¿ya? Y él tenía un plan B, entonces, ¿por qué Dios creó todo esto? Sabiendo que después iba a tener que entregar a su hijo a muerte de cruz para salvarnos. Entonces yo le decía, cuesta entender esto en el pensamiento humano, como humanos que somos tan limitados en espacio, tiempo y todo, pero como padre, uno dice, chuta, si yo hago esto, después le va a pasar esto a mi hijo, cuesta entenderlo. Entonces es digamos, una reflexión o pensamiento que por qué hizo esto sabiendo todo lo que iba a suceder después. Sí, pues mi Eso. hermano querido, esa es la respuesta, la pregunta filosófica del millón que estamos constantemente haciéndonos con respecto al Señor. Y es precisamente la prueba de nuestra fe en que creamos que Él sabe lo que está haciendo y que siempre escoge el mejor camino. Y que la respuesta negativa a eso es que Dios no sabe lo que hace o no existe. Entonces, al final, llegamos a la prueba de base o la pregunta más básica de todas. ¿Dios existe? Y si existe, ¿cómo es? ¿Es tan bueno como Él dice que es? O tal vez no tanto. Y nos damos cuenta que eso es precisamente lo que la serpiente le dijo a Eva. El Dios que tú conoces existe. ¿Para qué te voy a decir que no existe si se anda paseando por aquí en el huerto? Pero ¿es tan bueno como tú creías? Porque a lo mejor te está ocultando algo, a lo mejor te está restringiendo algo. Y si tú pruebas de este fruto, vas a ver que en el fondo es un Dios mentiroso, celoso y sinvergüenza. Y entonces la mujer le creyó a la serpiente y comió y quedó la escoba. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces, Javier? Que todas las veces que los seres humanos se hacen esa pregunta que tú estás haciendo, están escuchando la vieja tentación de la serpiente de poner en duda la esencia de cómo es Dios y de los planes y de lo que hace. Por eso el libro que tienes en tus manos se llama Los orígenes, el plan A de Dios. Y lo que argumento a través de todo el libro es que no existe un plan B. Dios sabía desde el principio lo que estaba haciendo y por lo tanto, desde el plan A hasta la restauración del plan A, hay una serie de iniciativas para la restauración de las cosas a como el Señor las pensó. Y que es el mejor camino, lo sabemos porque Dios decide pagar el costo para llegar allí. Si Él hubiera dicho, claro, yo lo hago, pero ustedes pagan el costo, entonces creo que hasta se justificaría nuestra rebeldía y decir, no, pues así no vale. Tú lo haces, te equivocas y nosotros sufrimos. Pero Dios dice, no, yo nunca me he equivocado. Sé exactamente por dónde empecé y a dónde voy a llegar. Y lo que les pido a ustedes es que me crean en que sé lo que estoy haciendo, que soy bueno en lo que estoy haciendo, que tengo buenas intenciones y les muestro esto. Yo pago el costo para que ustedes vuelvan a mí. Así de importantes son. Y eso, mi querido Javier y queridos todos, es el núcleo del Evangelio. La fe en creer que Dios existe, que es bueno y que tiene siempre buenas intenciones en lo que hace.
¿Qué le puedo decir? La serpiente ha ganado mucho terreno y siempre ha puesto esta duda en nuestra cabecita. Sigo un poquito Pastor, más. ¿Sí? Ya se nos está eh, acabando el tiempo y no llego ni siquiera al versículo 2. solo, solo un versículo. La Biblia, que es palabra de Dios, nos enseña que el amor es sufrido y la esencia del Señor es amor. Así que parte de mostrar su amor es también el sacrificio que Él nos mostró en la cruz, sabiendo todo lo que iba a ocurrir. Eso se me vino al pensamiento mientras escuchaba todo lo que opinaban. Gracias, muchas gracias, Jenny. El desafío de la palabra de Dios que aparece en el primer versículo. La serpiente habló solo 2 veces en el relato, solo 2 veces, chiquillos. Pero eso fue suficiente para producir un desbalance en la confianza y obediencia de la mujer. Am, el método del reptil fue definitivamente artero y calculado. No negó directamente la palabra, pero incitó de forma suficientemente provocadora como para inducir una respuesta de parte de Eva. Y aquí les traigo las diferentes traducciones de diferentes versiones de la Biblia para que se den cuenta que todas apuntan a esta sorpresa. ¿Cómo es que Dios os ha dicho? Biblia de Jerusalén. Y así, se dan cuenta entonces, esta sorpresa constante es lo que pretende expresar el texto, que es la manera sinvergüenza de esta serpiente. Esta pregunta puede apreciarse hasta el día de hoy, cada vez que el ser humano desafía orgullosamente la revelación divina y pone sobre ella su propio conocimiento, razonamiento y sabiduría. Es precisamente lo que preguntaba Javier. Si yo no lo haría como padre, ¿por qué Dios lo hizo? Pero implícitamente está diciendo, o sea que mi sabiduría como padre, mi bondad como padre, es mayor que la de Dios. Y eso es lo que tenemos que revisar constantemente, porque es la tentación, es nuestra soberbia de creer que de alguna manera podemos hacerlo mejor o sabemos más que Dios. Y entonces después como cristianos nos arrepentimos, decimos, "Uy, ¿cómo se me cruzó en la mente este pensamiento?" Pero enfréntenlo, mis queridos. Es eso exactamente lo que estamos pensando todo el tiempo, que nosotros, si fuéramos Dios, lo haríamos mucho mejor. ¿Ok? Miren una cosa de un detallito de esta imagen que les pongo acá. Primero, este tema de la manzana, que como alguien dijo, no hay ninguna parte en el relato que diga que fue una manzana. Es completamente cierto. Yo creo que la pusieron por lo linda que es la fruta nomás. Pero ¿a quién se le ocurrió que fuera una manzana? No tengo idea. Si yo hubiera sido el que invente qué fruto fue, habría dicho que fue un higo, porque ellos se vistieron con hojas de higuera, lo que indica que estaban cerca de una higuera. Pero es pura especulación también, no tenemos idea. Es muy posible que haya sido un tipo de fruta que nunca hemos visto, y es casi evidente, porque de ahí en adelante se prohibió el paso al lugar donde estaba el huerto y el lugar donde estaba ese árbol, y después del diluvio todo eso fue destruido. Y otra cosa que quiero hacerles notar de esta imagen es que cuando puse en internet Eva y Adán, o Eva y la serpiente, cosas así, toda la vida, todo el tiempo, las imágenes son de mujeres jóvenes, muy bellas y provocadoras, lo que dice otra cosa que culturalmente se ha aceptado, que el pecado original tuvo que ver con algo sexual. Entonces, no es ni la manzana como fruto, ni lo sexual lo que era el tema de pecado ahí. Eso es más bien tradición cultural que se metió a través de la Iglesia Católica y otros dogmas cristianos antiguos y que ha permanecido hasta hoy. ¿Ya? Es una pequeña nota para que se den cuenta que detrás de la información que ustedes van a encontrar en Internet siempre hay intenciones dobles. ¿Qué más sabemos de esto? El asunto del bien y del mal es algo interesante,
que aparece aquí por primera vez es un gran tema a través del Pentateuco, un gran tema que trabaja Moisés. Pero Adán y Eva no tenían idea de lo que era el mal. El bien lo podían deducir por todo lo que veían en el huerto, diciendo, bueno, todo esto, si lo hizo Dios, es maravilloso, es bueno. Pero ¿qué será el mal? Cuando le dijo el árbol del bien y del mal, yo me pregunto, la cara que pusieron Adán y Eva, ¿qué será el mal? Ni Eva ni Adán se habían imaginado siquiera hasta ese momento la posibilidad de cuestionar las instrucciones divinas. Y en este caso, esa posibilidad iba acompañada con la sugerencia de que Dios no era tan bueno como pensaban. Es significativo que el pecado siempre empieza cuestionando la bondad de Dios o su palabra, o ambas. Cuando esa duda es aceptada, el amor y la confianza hacia Dios comienzan a flaquear. Y por eso les digo, empiecen a aceptar, queridos míos, que en su mente está siempre esta pregunta que nos hizo abiertamente Javier. Siempre estamos con esa tremenda duda porque es la duda original. Y cuando empezamos a darle lugar a cuestionar la palabra y cuestionar la bondad de Dios, la integridad de Dios detrás de esto, estamos cerca de la caída. No se trata de no hacerle preguntas al texto, no se trata de no cuestionar todo lo posible para usar nuestro intelecto. Se trata finalmente de tener principios sólidos que nos dicen todo puede pasar, pero la palabra de mi Dios no pasará. ¿Por qué digo esto? Porque lo dijo el Señor. Y cuando Jesús dice algo y muere en la cruz por eso que Él dijo y resucita el tercer día, yo le puedo creer. Y puedo creer en eso más que en mis razonamientos, que van fluctuando según tantos factores, y más que los razonamientos de cualquier otra persona, que son también igual de fluctuantes que los míos. Principios sólidos, bases firmes, mis queridos. Eso es lo único que va a mantener su fe inquebrantable en las buenas y en las malas. La palabra en la guerra espiritual, para hacerles una aplicación. La respuesta de la mujer en los versos 2 y 3 resulta evidente que no retuvo las palabras exactas del Señor, a menos que Adán se las hubiera transmitido incorrectamente, que todas las mujeres en este curso van a decir, seguro que fue eso. El pavo no pone atención, ¿no es cierto? Algo así, pero lo dudo. Y este hecho resalta un importante principio en relación con la guerra espiritual. La palabra que derrota al diablo es la que Dios ha pronunciado cuando es creída y declarada con autoridad, no una paráfrasis o interpretación a la ligera y menos aún dicha con dudas. Y el modelo, claro, es la manera en que el Señor Jesús usó la palabra en la tentación del desierto. La tentación cuestiona la integridad de Dios. Ese es el segundo punto. Y aquí ustedes tienen un cuadro en el libro, este lo saqué de ahí, donde se ve la enorme diferencia entre lo que Dios dijo y lo que la serpiente o Satanás dijo. Y en ambos casos sabemos que los resultados son terriblemente diferentes. Lo que comenzó como una pregunta acerca de la prohibición, ahora era una negación directa y absoluta de las repercusiones del desacato, asegurando al mismo tiempo que Dios los había engañado. O sea, la serpiente empezó como ahí metiendo la cuchufleta, ¿no es cierto? Como, a lo mejor, no, yo no creo, ¿estás segura? Pero después le dijo, no, 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 te aseguro, no vas a morir. Y ahí sí que cuestionó completamente la integridad o la veracidad de las palabras de Dios. Esta es la mentira que ha seducido a la humanidad desde el principio. No hay castigo por la desobediencia. Eso, mis queridos, es una mentira, es falso, sí lo hay. Otra muchacha muy bonita, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Siempre el mismo patrón. Cuando ustedes colocan Eva, Adán, son siempre así y muy relacionados con el aspecto sexual. La serpiente no solo negó la palabra de Dios, también levantó dudas en relación con las intenciones divinas con el fin de justificar la desobediencia. Si Dios es malo,
Evidentemente se justifica que nos arreglemos por nuestra cuenta, que hagamos las cosas a nuestra manera, que, no sé, trabajemos de la manera que sabemos, que mintamos cuando es necesario, que engañemos, que etcétera, etcétera. Porque como no hay nadie que nos controle y no hay nadie suficientemente bueno que nos cuide, dependemos exclusivamente de nosotros. Eso, mis queridos, es otro pensamiento que está en todas nuestras cabecitas constantemente. Y tienen que aprender a sacarlo. Dios sí existe. Dios sí está interesado en ti y sus mandamientos son para tu bien. Él sí quiere lo mejor y sabe lo que está pasando. No se ha ido ni te ha abandonado. Es la vieja tentación de la serpiente. El punto es que su razonamiento debía comenzar por creerle a su creador, que todo estaba en las mejores condiciones simplemente porque él había dicho que era muy bueno. Pero ella escogió otro punto de partida, sus sentidos. Eso es lo que la embarró ahí en primer lugar. Como alguien dijo una vez un dicho que se me ha quedado, fíjese, los sentidos son una buena mascota, pero no un buen amo. Cuando los sentidos te gobiernan, vas a andar en problemas. Los sentidos tienen que estar bajo tu gobierno. Comenzar todos nuestros pensamientos y evaluaciones por la fe en la palabra y la bondad de Dios es un principio eterno que vale la pena recordar. Es curioso, pero la mujer no reparó en que estaba siendo guiada por un subalterno para llegar a ser como su superior. ¿Qué razonamiento este? ¿Cómo un subalterno me va a decir cómo llegar a ser como Dios si el otro es menos que yo? Por supuesto, llegamos a la consumación del pecado, los últimos versículos. Lamentablemente, las condiciones estaban dadas para tomar la decisión de independizarse de Dios. Ya no estaba convencida de la realidad del castigo divino. Primero, en su corazón había albergado dudas en relación con las intenciones divinas al prohibirles ese fruto en particular. Y tres, se dio espacio para desear algo que Dios había señalado como inadecuado y comenzó a racionalizarlo hasta transformarlo en algo bueno. Este es el proceso de todo pecado de un ser humano. Exactamente. Lo que le pasó a Eva es lo que nos pasa a diario. Cada vez que hay un pecado, ustedes van a encontrar esto. ¿Qué problema hay con las palabras alternativas? Mucho, pues, mi hermana, en gran manera. En primer lugar, el relato nos muestra la palabra de Satanás, la serpiente antigua que engañó a la mujer. El relato de Génesis debiera ser una advertencia permanente de lo que ocurre al creer y seguir la palabra de Satanás y despreciar la de Dios. Siempre nos va a decir que algo bueno va a surgir, siempre nos va a decir que nos espera algo mejor, que nos tiene algo súper bueno. Siempre hay algo maravilloso en el contrato. Pero cuando lo hacemos, nos damos cuenta que dejar de creer en la palabra uno, la original, la de Dios, y creer en la de Satanás, conduce al caos. Por otra parte está la palabra que surge del interior del ser humano, producto de su libertad. Esa libertad nos conduce a evaluar nuestro entorno y a tomar decisiones cuyo objetivo tendrá una de dos motivaciones: agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos, o sea, nuestra carne. Ella decidió ir por este último y fíjese que no había pecado en ella, por lo tanto no había esta compulsión que hoy tenemos. Y sin embargo, para ella fue suficientemente fuerte como para empezar a evaluar. Decir, oh, es bueno para comer. Segundo, es agradable, es apetecible, es placentero, es la palabra tabá. Y después es delicioso o me parece codiciable. Delicioso no lo había probado, más bien es codiciable, deseable, la palabra nehamad. Esas palabras están relacionadas con hamad y avad, dos palabras que aparecen en el Pentateuco en los mandamientos. Así que lo que quería decir el autor es también evidente.
Y voy terminando con esta tabla, que ustedes también la tienen en el libro, que es una comparación re interesante entre la tentación de Génesis 3 en comparación con la de Mateo, lo que vivió nuestro Señor, y la enorme diferencia entre las respuestas, ¿no es cierto? Pero aquí está la comparación de lo que dijo la serpiente en ambos casos, y esta nota tan curiosa de Juan 2, primera Juan 2:16, que nos muestra la descripción que hace el apóstol de lo que hace que un ser humano peque, que está precisamente en línea con las características de la tentación original. Comienza por una necesidad, otra necesidad, la seguridad física, y otra necesidad, el ser importante, valorado y tener autoridad. Finalmente, después de esta rápida secuencia de pensamientos y emociones, aparece otra sucesión de acciones aún más veloz. Tomó, comió y dio a su marido. Una estrategia literaria de Moisés donde nos va introduciendo con mucho momento así como de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero cuando se consuma, lo dice en 3 palabras. Tomó, comió y dio. Súper rápido. A la postre, la mujer decidió transgredir el mandamiento y romper también el equilibrio del matrimonio tomando dominio sobre el varón. No obstante, y esto es una definición teológica de suma importancia, no obstante el pecado no entró al mundo sino hasta que Adán, cabeza de la mujer, decidió someterse a ella y desobedecer conscientemente la palabra del Señor, porque Pablo nos dice en 1 Timoteo que el hombre no fue engañado, sino la mujer. De forma inexplicable, simplemente decidió acompañar a su mujer en la desobediencia. Muchos han tratado de hacer muy romántico esto, diciendo, él no quería quedarse solo, o la amaba tanto que entonces prefirió caer con ella. Puras mentiras, porque cuando vino el Señor, lo primero que hizo fue culparla a ella. La mujer que me diste, ella tiene la culpa. Entonces no era para protegerla ni para quedarse con ella. Hay otra razón que no hay forma de descubrir. Simplemente no sabemos por qué el hombre decidió pecar. Y así, creo, terminamos. Bueno, el resultado es el que ya conocemos. Se escondieron, se vistieron precariamente con cosas que no servían y necesitaban de la intervención divina para no morir y pasar a la siguiente etapa. Ellos ya eran como Dios, porque fueron creados a su imagen, pero después de comer notaron que esa imagen se volvía difusa. En segundo lugar, seguramente pensaron que con el nuevo conocimiento obtendrían solo cosas buenas, pero lo único que reconocieron era que estaban desnudos, lo cual les produjo vergüenza y miedo de Dios. Otra cosa que se ha mantenido hasta nuestros días. Después viene este trabajo pequeño que es de teología, de preguntarnos qué es el pecado, que ustedes lo tienen, lo pueden leer, aquí tienen el resumen, y ustedes deberían poder definir a partir de lo que dice el libro qué es el pecado original, qué es el pecado heredado y el pecado imputado. Y así llegamos hasta el final para darles espacio para que hagan preguntas o comentarios en unos poquitos minutos que nos quedan. Tengo una pregunta con respecto a la desnudez, al esconderse, al taparse. ¿Por qué razón desde su visión se cubren, se tapan delante de Dios? Bueno, en el libro les cuento algunas cosas, como por ejemplo que al abrirse los ojos de ellos, la promesa de la serpiente es que serían como Dios, conociendo el bien y del mal. Y ellos conocían el bien, del mal no sabían nada, pero de pronto se abrieron los ojos y su conocimiento fue de todas las potencialidades malas que había en particular. Y una de ellas es la posibilidad de manipular a otro ser humano
y donde la parte de lo más íntimo juega un rol fundamental. Entonces, el primer miedo tenía que ver con su sexualidad. Sin embargo, lo más interesante de eso es que dice el texto que se escondieron de Dios. Entonces, no se taparon el uno del otro con esas hojas, se taparon de Dios. Y les dio vergüenza su sexualidad, que es otro temazo en la Escritura. Porque de ahí en adelante nosotros estamos vestidos. No hay ningún otro ser, ninguna otra criatura que se vista como nosotros. Y no es solamente que nos da vergüenza que nos vea otro ser humano, sino que primeramente es con Dios. Estamos con un pavor de estar abiertos delante de Dios. Y sin embargo, Él dice que conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Es una constante contradicción en la que estamos. Así que hay harta tela que cortar ahí, pero lo demás lo digo en el libro. Ahí lo puedes leer con un poquito más de detalle. Sí, bueno, esa era mi pregunta con respecto a por qué delante de Dios se cubren, porque después el Señor mata para poder cubrirlos y de ahí, como dice usted, en adelante, en la historia siempre estamos cubiertos, pero claro, ¿por qué delante de Dios se cubren si Dios nos conoce en toda nuestra profundidad? Yo creo que hay una noción que surgió de inmediato en ellos de que para estar delante de Dios ya no podían ir como antes, necesitaban algún tipo de cobertura, pero no sabían qué. Y Dios les dijo posteriormente, que es lo que veremos en la próxima sesión, cuál es la cobertura que sí necesitaban para estar delante de Él, y que era la sangre de un sacrificio. Por eso que los cubrió con pieles de animales. Entonces, sí necesitamos llegar a Dios cubiertos, pero no con nuestros trapos de inmundicia, como dice Isaías, sino con el sacrificio de un sustituto. Así que hay una enseñanza teológica importante en eso. Ellos percibieron algo que estaba en ciernes y el Señor les dijo, es cierto, pero no es de esta forma. ¿Ok? Eso sí es importante de captar del relato completo, pero quería sacar esa conclusión después de verlo en la segunda sesión. Ujú. Pastor, yo tengo una Por ahí, pregunta. sí, al tiro Ceci, pero como ves hay manitos levantadas, así que Ah, claro, sí. la Susi, después la Jenny y después te toca a ti. Ya. Sí, quería comentar que leyendo el Salmo 1, versículo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y pensando en Adán y en Eva, eh, a- m- o sea, todos sabemos que la ley fue posterior, ¿cierto? Pero se La ley podría decir, mosaica. la ley mosaica, sí, se podría decir que esta orden que Dios le dio a Adán y Eva, eh, que era una ley para ellos. Lo vemos como orden, pero eso podría ser como la primera ley. Por La supuesto, po- Susi. Eso es precisamente lo que argumento también en el libro, que toda palabra que sale de la boca de Dios no es una sugerencia, es un mandato, es lo que hay que hacer. Y por lo tanto, esta es la primera ley que tenemos antes de la caída. Y basado en eso es que argumento que la relación original, este plan A, tenía estructura de pacto, aunque no se use la palabra pacto, precisamente porque hay leyes que definen la relación, o sea, un rayado de cancha. La relación de pacto incluye leyes, y por eso es un error también decir que en el pacto nuevo nosotros ya no estamos bajo la ley. Eso no es así, estamos bajo la ley de Cristo, que es otra forma, no de ley como la ley mosaica, sino de una estructura de normas que nos convienen. Y entonces todo lo que vemos en Génesis,
premosaico, o mejor dicho, pre-Israel salido de Egipto, ¿ah? Pre-ley, las dos tablas, la ley mosaica, todo eso que vemos en Génesis, en la vida de los patriarcas y por supuesto en el huerto, es ley. La ley de las primicias es más antigua que la ley mosaica y por tanto sabemos que está vigente. La ley del matrimonio, de cómo debe hacerse. El hombre cabeza y la mujer ayuda idónea. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son leyes, no sugerencias. Y es la manera en que nos conviene vivir. Cuando ponemos en duda que sea así y empezamos a poner nuestros conceptos, es la vieja tentación de la culebrita. Me llama la atención que además en los salmos parta el Salmo 1, versículo 1, con esto que de alguna manera yo lo relacioné con Génesis 1. Es que no es casualidad, Susi. ¿Cómo parte Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es Génesis capítulo 3. ¿Cómo parte en los Salmos? El hombre que se deleita en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a aguas, etc. O sea, es el tema. Lo que evita la caída es entender que la ley de Dios nos protege, que la palabra de Dios es ley, que podemos confiar en Dios y su palabra porque Él es bueno y siempre es misericordioso. Y teniendo esas pautas para vivir, la vida se vuelve buena. Quitando esas pautas, la vida es un desastre. Bueno, yo en una parte del libro acá dice, aunque en rebeldía contra su hacedor, Satanás no podía desligarse de su dependencia de Dios. Es decir, Satanás sigue en dependencia porque nosotros decidimos depender de Dios porque creemos, porque tenemos fe, porque nosotros tomamos esa decisión. Pero ¿cómo actúa ahí Satanás acá, que fue echado, ¿cierto? También depende de Dios, por eso Dios le da permiso para seguir actuando así en la tierra. Por supuesto, Él tiene limitaciones. Hace hasta donde Dios le permite. Está bajo ciertas regulaciones. Y nosotros también. Tú puedes decidir obedecer a Dios o desobedecerle, pero Él te va a permitir desobedecerle hasta cierto límite. Después de eso puede intervenir en tu vida y no va a ser muy grato, pero lo va a hacer. O sea, el Señor sigue siendo soberano. No existe ninguna criatura que pueda desafiar a Dios. Absolutamente. Satanás tampoco. Bien, mis chiquillos, ha pasado el tiempo y por eso dejé la clase solamente hasta el versículo 7, porque yo sabía que iban a surgir muchísimas cosas, y la próxima nos vamos del versículo 8 hasta el final del capítulo 3, así es que les ruego que tengan leído todo el capítulo, lo más estudiado posible, y por supuesto leído todo lo que corresponde en el libro, y por supuesto, si es posible, lleguen hasta donde dice el libro, o sea, lo que les estoy dejando acá en la lámina, para que vayan avanzando, ¿ah? Y así no los vaya pillando. Eso es todo por mi parte, mis queridos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Listo. Besitos, abrazos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pastor. De verdad, muchas gracias. Adiós. Cariños a todos. Bendiciones. Adiós, adiós.